desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegacini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Bueno, le decía que este tema de la misericordia es un tema que atraviesa toda la Biblia y que lejos de lo que a veces se piensa o se predica por una cuestión de costumbre simplemente, de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto al Dios del Nuevo Testamento, a Jesús, si uno mira el Antiguo Testamento en las distintas partes va a encontrar que Dios siempre ha sido paciente, siempre ha sido tardo para la ira, que ha sido rápido para la misericordia, que su misericordia se renueva cada mañana. Hay tantísimos textos que hablan sobre la misericordia de Dios. Eso es real, no se lo puede negar, ni hay una forma de separar ese Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo Testamento. Digo, son 2 revelaciones distintas, ¿o no? Nosotros tendemos, por un problema de tener una teología sistemática, de separar a la teología en teología propia, teología cristológica, la teología propia, lo inherente a Dios, al Dios del Antiguo Testamento, a los atributos de Dios y todo ese tipo de cosas. Una teología cristológica, que es a partir de la teología del Hijo, y después una neumatología, que tiene que ver con la teología del Espíritu. Tendemos a separar todo eso nosotros, pero en verdad la Biblia no hace distinción entre esas cosas. O sea, el Espíritu Santo se puede ver ya ahí nomás al principio de Génesis, actuando. Y lo mismo que la palabra, ¿no? La palabra, el logos de Dios, la acción, la expresión de Dios, que es Jesucristo, también la vemos ahí en Génesis, apenas empieza a narrar el comienzo del mundo. Así que tenemos una Biblia que habla de un Dios que en carácter no ha cambiado. No hay una mutación en Dios.
Dios, sabemos que una de las características de Dios es ser inmutable, no cambia. Y ese no cambio también tiene que ver con la misericordia de Dios. Siempre Dios ha sido misericordioso y siempre ha estado en el pensamiento de Dios y en los decretos de Dios el mantener esa misericordia a pesar de las fallas de los hombres, ¿no es cierto? A pesar de las cosas que los hombres hacen para alejarse de Dios. Y estamos viendo este rostro de Dios y estamos usando el Evangelio de Lucas. Podríamos usar otro Evangelio, pero elegí cinco textos del Evangelio de Lucas, los cuales hablan de la misericordia de Dios y hablan fehacientemente y sin lugar a dudas de la misericordia de Dios o habíamos hablado de compasión la semana pasada, ¿no? Estar con el otro, estar con el sufrimiento del otro. Compasión, ¿no? De patien, de pasión, de pasión como dolor. Ser apasionado es ser alguien que sufre, ¿no es cierto? Sufre por eso que lo apasiona. Pero en este tercer sermón de la serie, me gustó ponerle aproximados con Dios. No aproximados con Dios, sino aproximados con Dios. Dios haciéndose prójimo. Y el texto está en Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Vemos que acá se habla bien claro de la misericordia, ¿no es cierto? De esta compasión por las personas, de esta compasión por los necesitados. Y nos muestra, en esta imagen de Jesús, nos muestra la imagen de un Dios que, siendo omnipotente, se acerca a la humanidad. Y se acerca de una forma débil, de una forma muy... que nosotros no nos acercaríamos de esa forma. Vemos que Jesús se acerca más que nada a los marginados, a los indefensos, a los que se encuentran en cuestiones difíciles o que tienen necesidades que son apremiantes, necesidades en las cuales no se pueden valer por sí mismos. Si vemos este pasaje, vemos que está metido en el medio de algo mucho más amplio. Podemos ver que está el viaje de Jesús con sus discípulos a Jerusalén, y en esta sección lo que hace Jesús es dedicarle mayor tiempo a la enseñanza, a darle tiempo a los discípulos para aprender ciertas cosas. Lo que más podemos ver a lo largo del Evangelio y a lo largo del Evangelio de Jesús, y digo el Evangelio de Jesús porque está el Evangelio de Jesús, pero después hay un Evangelio de la Iglesia. Hay un Evangelio de Pablo también, hay un evangelio paulino, y hay un Evangelio juanino también, ¿no es cierto? Esos dos evangelios nos muestran una imagen poco distinta y mucho más apegada a las reglas y las necesidades de la Iglesia, más que a este trato personal con Jesús, a este ida y vuelta, a este caminar con Jesús. Vemos que Juan necesita poner blanco sobre negro sobre las cosas, ¿no? El que hace tales cosas es de Dios, aquel que no hace tales cosas está en contra de Dios. Lo contrario a eso es Pablo. Pablo nos da todos los matices y todos los grises que hay en la vida de los cristianos. En la vida de los cristianos hay matices. Y hay lugar para los matices. Y Dios no está pidiendo tampoco blanco sobre negro. Dios está esperando los matices. Porque vemos esos matices en Dios, en las distintas historias. ¿No es cierto? Dios no está buscando el modelo del cristiano, sino que Él pone el modelo del cristiano, que es Jesús, y uno hace lo que puede, y uno trata de identificarse. Y uno es un pecador en recuperación, como aquel que salió de las drogas, aquel que salió del alcohol, como aquel que deja el cigarrillo. Uno siempre es un fumador en recuperación,
uno siempre tiene la tendencia a volver a caer. Por eso nuestro lugar es la iglesia, ahí donde podemos expresar nuestros problemas, nuestras debilidades, y la iglesia tiene que estar lista para poder ser misericordia con las personas. En este pasaje del Evangelio de Lucas vemos un doble mandamiento del amor, del pasaje 25 al 28. Un amor hacia Dios y un amor hacia las personas, hacia los prójimos. Y vemos que podemos separarlo en tres partes. Esto es un poquito hermenéutico, como para que tengamos un poquito de vuelo después a la hora de leer el pasaje nuevamente. La primera parte es el diálogo y entre Jesús y este doctor de la ley. Acuérdense, es un intérprete de la ley, es un doctor en la ley. Está doctorado en la ley de Dios. Él sabe exactamente qué significa cada cosa. Y después viene a continuación la parábola del buen samaritano, y después la segunda parte de esa conversación de Jesús con el doctor de la ley, con la conclusión sobre la práctica de la misericordia. Y acá tenemos siempre una pregunta hostil, ¿no es cierto? Una pregunta que es maliciosa. Hay una pregunta, diríamos en gallego, con mala leche, de muy mala onda. Lo que le pregunta él: maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? ¿Cómo es que puedo alcanzar la vida eterna? No sé si recuerdan, pero en Juan capítulo 3 pasa exactamente lo mismo. Nicodemo le viene a preguntar exactamente las mismas cosas, pero no lo hace con esta actitud. Nicodemo tiene otra actitud ante Jesús, pero este doctor de la ley lo hace para hacerle pisar el palito, ¿no es cierto? Viene a meter el dedo en la llaga y busca algo que nos pasa a todos nosotros. Cuando tenemos que hablar del Señor y cuando tenemos que hablar del Evangelio, por lo general lo que hacemos es decir, cuando nos vienen a preguntar, bueno, ¿cómo puedo hacer para ser cristiano? Y la gente espera que uno le dé 20 pasos hacia la santidad, 10 pasos hacia el liderazgo eficaz, o las 40 días de ayuno y oración para poder establecer el poder espiritual en tu barrio. Ese tipo de cosas viene buscando lo que se llama el pensamiento mágico, las soluciones mágicas. ¿Qué las vemos en la Biblia? Se ven en el Antiguo Testamento, mucho sobre pensamiento mágico hay y todo, pero no lo vemos en Jesús. Jesús es mucho más directo en este tipo de cosas. Jesús lo que dice acá no da 5 pautas para hacer las cosas. Él dice, bueno, a ver, vos sos un doctor de la ley, quiero preguntarte a vos, quiero repreguntarte a vos. ¿Cómo es que lees la ley, ¿no es cierto? Como dice acá, él le pregunta dos cosas: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo la interpretás vos? Y eso es algo que se nos pregunta a nosotros mismos también, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a las cosas y qué interpretamos nosotros? Esta interpretación no es una interpretación del pastor, como lo venimos recalcando a lo largo de los sermones, a lo largo de los estudios, a lo largo del club de lectura. Necesitamos que esas interpretaciones no provengan de una persona, sino que provengan de un cuerpo, que provengan sobre todo de la comunidad de fe. ¿En qué afecta esta palabra a la comunidad de fe? ¿A qué nos exhorta? ¿Qué nos está haciendo que nos fijemos? Y él contesta con 2 textos del Pentateuco. Él va directamente a la ley, la persona. Dice, él pone Deuteronomio 6:5, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después utiliza, bien aplicado, un pasaje de Levítico. Se va a Levítico capítulo 19, verso 18, y dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.
Y cuando dice ahí como a ti mismo, literalmente no está diciendo como vos querés, sino dice como a ti mismo, a alguien que es igual a vos. Eso le está diciendo. Ama al otro como alguien que es igual a vos. O sea, está dignificando a la persona. Hay una dignificación del otro. Se está hablando bastante ahora en teología sobre la otredad. ¿No es cierto? La otredad, el otro, en la persona del otro. O sea, el mandamiento de amor a Dios y al prójimo va a acentuar el carácter inseparable de estas dos expresiones de amor. No se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. No se puede amar al prójimo si no se ama a Dios. Y Dios acá en este pasaje lo que va a hacer va a marcar cuatro partes de la persona humana. En esta separación media bastante griega que tenemos del cuerpo humano y de la persona, vemos el corazón, ¿no? Centro de las grandes decisiones del hombre, ¿no es cierto? Viene de cardio, como el cardiopatía o cardiólogo, cualquiera de esas palabras que habla del corazón, y tiene que ver con los pensamientos y los sentimientos que son analizados, no los sentimientos que vienen por pulsión o por reflejo, sino que son los sentimientos que vienen pensados. El alma, ¿no es cierto? Dice, ama al Señor con toda tu alma, la persona en su conciencia y en la vitalidad. La palabra alma acá es aliento, es vida, es el ser mismo de la persona. Después habla de la fuerza, con todas tus fuerzas. Es la energía dinámica que mueve al hombre, ¿no? El poder, la potencia, lo que impulsa la vida del hombre. Es esta fuerza que yo tengo para levantar algo. Es eso lo que dice. Y la mente, por último, la inteligencia, ¿no es cierto? El pensamiento, pero el pensamiento profundo como puede ser la filosofía, por ejemplo. Pensar en esto, ¿no? Pensar en algo y sacarle el jugo hasta lo máximo. Entonces, esa es la forma de amar a Dios, con todo nuestro corazón, con los pensamientos y los sentimientos, con el alma, con toda nuestra vitalidad, con todas nuestras fuerzas, o sea, hay una acción en amar. No queda solamente en el ámbito espiritual, sino que se invita a hacer algo. Y la mente, ¿no es cierto? La inteligencia y el pensamiento profundo. Así que esto abarcaría al hombre en todo su hacer y su quehacer, ¿no? En todo lo que hace, en todo lo que el hombre hace. En toda su vida, en la vida doméstica, en la vida de iglesia. Y le dice Jesús al doctor en la ley, bien has respondido, haz eso y vivirás. Lo que está haciendo Jesús acá es invitarlo a que deje toda su parte intelectual, todo lo que él sabe, de saber la ley, de saber qué piensan las personas, qué piensan los grandes pensadores del pueblo judío, y pensar en qué significa eso para él y qué puede hacer para ponerlo en práctica. Eso mismo se nos invita a nosotros, a poner esto en práctica. Lo que le está ordenando Jesús es que baje esta intelectualidad y que la pase a una encarnación concreta. Esta cosa de encarnar el Evangelio, hacerlo carne, poner el cuerpo, también podríamos decir. Vivir la ley, porque acá, de hecho, no se usa algo ajeno a la ley. Se utilizan dos pasajes de la ley. Y cuando decimos ley, decimos Torá, o sea, estamos hablando del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, que era lo que se utilizaba en los cultos, en la ley cúltica. Esta persona le pregunta, el doctor en la ley, ¿y quién es mi prójimo? ¿No es cierto? Él quiere un poco
Sí, que quiere un poco justificarse. A ver, bueno, está bien, ¿y quién es mi prójimo? El tema es que el prójimo, para el pueblo judío, es el pueblo judío. Es el judío. El prójimo no es el otro. Y acá Jesús eleva la ley. Él dice que el prójimo es cualquiera. Y vean algo que si uno no lo mira muy atentamente, no se va a dar cuenta que Jesús le está dando vuelta a la pregunta al doctor de la ley. Bueno, ¿quiénes forman parte de esta gente, de estos prójimos que yo tengo que amar tanto? Y ahí Jesús cuenta una historia. Cuenta la historia de bajaba una persona de Jericó a Jerusalén. Bajaba, ¿por qué bajaba? Porque Jerusalén está más abajo que Jericó. Jericó está un poquito más alto. Hay una distancia bastante corta, son 27 kilómetros, no hay tanto de Jericó hasta Jerusalén, ¿no es cierto? El camino ese entre Jerusalén estaba lleno de, como dijimos, como va entre pozos, como va bajando, uno va bajando entre los valles, ¿no? Esos valles que habla el salmista, ¿no? Esos valles de sombra y de muerte. Esos son los valles. Son esos valles que uno ve, por ejemplo, si alguno vio Petra, por ejemplo, ¿no es cierto? La ciudad Petra que está en el medio de la montaña, como que alguna vez ahí hubo un río, ¿no es cierto? Y caló el coso y uno va por esos corredores oscuros que el sol no llega para nada y uno a veces dobla en la esquina y no sabes con qué te vas a encontrar. Y está lleno de cuevas también. Entonces era un lugar que era fácil para esconderse los ladrones y todo. Ahora, como todo en la Biblia, hay una cierta... Jesús le da hasta una mirada misericordiosa hasta los ladrones. Los ladrones son como... No es porque sí que había ladrones. Había una fuerte presión impositiva de parte de Roma en el pueblo de Jerusalén y en todo el imperio. Y a esto tenías que sumarle los impuestos del templo y los impuestos de tener doble rey, porque encima lo tenías Herodes ahí en el medio, ¿no es cierto? En el caso de la época de Jesús a Pilato, pero había que bancarlos. Y también tenías que bancar el templo y tenías que bancar a los maestros y tenías que bancar a toda esa burocracia eclesial. Había que bancarlos a todos. Estas cosas implicaban en que el pueblo se veía empobrecido y muchos tenían que dedicarse al robo, ¿no es cierto? Al robo, al saqueo, a todas esas cosas. De hecho, esta cosa del empobrecimiento se ve también en la persona de Jesús. Jesús es una persona totalmente pobre. Totalmente pobre. Es Juan sin tierra. No tiene tierra, no tiene dónde apoyar la cabeza. Que no tener dónde apoyar la cabeza es como decirle no tengo en dónde caerme muerto. De hecho, eso fue real, porque cuando murió fue sepultado en un lugar que no le pertenecía. Y él es una de las clases desheredadas. Es Galilea y Nazaret, de donde es Jesús, es un pueblo por demás pobre. No hay trabajo en Nazaret. No hay ningún trabajo para hacer en Nazaret. Jesús era un carpintero, pero era un carpintero changarín. Él iba a otras ciudades a ofrecer sus servicios de carpintería. De carpintería hablamos de un albañil como nosotros. Bueno, vengo a hacer la changa del día. Vengo a hacerme una changuita. Es eso lo que hace Jesús. Jesús es un changarín. Y él conoce eso y en base a eso habla. Tampoco hay una formación sinagogal. No hay una formación en Jesús de la sinagoga. Hay una formación muy pobre con respecto a eso. Jesús es mucho más como un sabio popular, ¿no es cierto? Es un sabio que de esos que saben de la vida, que saben por haberlo vivido las cosas. Y él acá toma este caso de la vida real,
que seguramente le habría pasado a alguien que él conocía y todo, y ve a este hombre que tiene una triple desgracia, ¿no? Lo despojan, le roban todas sus pertenencias, lo golpean brutalmente, ¿no? Que ahora nosotros decimos, qué mal que están las cosas, ¿no? Qué violencia que hay en las calles. Bueno, acá no solamente que le sacaron las cosas, sino que lo fajaron. Y después lo abandonan a su suerte en un lugar solitario. O sea, lo dieron por muerto. Lo dejaron ahí para que se muera. La situación que tiene esta persona es la de la extrema necesidad. La extrema necesidad, la vida de él está en juego, no tiene la más mínima posibilidad de salir vivo de esa porque está en un lugar donde nadie va a pasar, no se puede salvar por sí mismo, necesita una ayuda externa, totalmente externa, y necesita de la misericordia de alguien. Y acá tenemos a estas dos personas, estos otros dos personajes que son el sacerdote y el levita, que son los primeros que tienen la posibilidad de ayudar. ¿No es cierto? No vamos a hablar de cómo se llegaba a ser sacerdote. Basta decir que el sacerdote son levitas y son descendientes de Aarón, directos, y son los que hacen las veces de sacerdotes. Trabajan 2 semanas al año nada más en el servicio del templo. Se van turnando. Los levitas no. Los levitas son de la tribu de Leví, pero tienen oficio. Y les puede tocar desde limpiar los baños del templo, desde limpiar la sangre, desde limpiar todo eso, la mugre que dejan los animales, hasta ser policías del templo. Los policías del templo son levitas, no cualquiera podía ser policía del templo. Los que aprenden a Jesús no son soldados romanos, son los policías del templo. Los que lo matan sí son romanos porque los policías del templo no podían ejecutar. Lo único que lo podían hacer los soldados romanos. Así que ahí vemos esa diferencia. Pero los dos, a pesar de ser de dos condiciones distintas, tienen la misma actitud. Y está bueno ver esto. La actitud del sacerdote dice que al verlo, lo vio, no puede poner excusa, se dio cuenta cuando dice al verlo, es mirarlo con atención, es ponerle el ojo a la persona, él se da cuenta del estado en el cual está la persona. Por eso dio un rodeo. La Biblia habla en el idioma original de un rodeo, lo rodeó. Lo miró por alrededor. A ver, no me conviene esto, qué sé yo. Se hizo el gil como perro que volteó la olla y se fue. Abandonándolo, ¿no es cierto? Lo que dice acá el verbo ¿no? Al verlo, que hay una observación. ¿Vieron como cuando revisaste bien el lugar? ¿Te preguntan? Bueno, sí, rodeé el lugar, lo miré de todas las esquinas, las cosas estaban así, de esa manera. El tipo constató bien la situación crítica del hombre y aún así dijo, bueno, no, yo sigo de largo. Lo abandona y se va. Se puede decir que el sacerdote no podía intervenir porque si la persona estaba muerta, después no podía ministrar en el templo. Bueno, ahora vamos a ver eso también. El segundo personaje es un levita y hace exactamente lo mismo porque la descripción que hace Jesús de uno y otro es exactamente lo mismo. Lucas utiliza para el levita el mismo verbo que utilizó este tema de rodear y de inspeccionar bien. El levita vio bien la situación de que el hombre había sido asaltado, se acercó a mirarlo por delante, por atrás, vio que estaba respirando, captó bien la situación, pero optó por seguir el camino. Ahora uno se pregunta, ¿qué pasa en el corazón de un sacerdote y de un levita cuando ante la necesidad priorizan su santidad cúltica, su santidad eclesiástica, ¿no es cierto? Y no se animan a mancharse. La religión les impide ser misericordiosos. La religión misma, ese sentido de la religión y ese sentido de guardarse en pureza,
los aleja del prójimo, los termina alejando del prójimo. La causa esta es muy estructural, es de base, ¿no es cierto? Está todo este tema de cómo tiene que ser el servicio al templo y todas esas cosas, y eso es lo que hace que estas personas terminen dejando de lado la misericordia, la compasión por las personas. Es más importante para ellos no tocar la sangre que practicar la misericordia con el que está necesitado. Es más importante para ellos. Es más importante a veces para nosotros la justicia que la condición de la persona. Pero no, ¿cómo le vamos a ayudar a esta persona? ¿No ve? Está así porque quiere. ¿No es cierto? Bueno, está acostumbrado. Bueno, no es así. Tanto el sacerdote como el levita pasan por el lugar y viven en sí mismos esa indiferencia, ¿no?, que forma parte de una sociedad injusta, de una sociedad que tiene justicia social cero. Y es más o menos lo que tenemos nosotros en nuestro país. Y sobre todo pensando en que son dos personas con un trabajo fijo. Clase media le podemos llamar hoy. No eran ni los emperadores ni los príncipes, pero tampoco eran lo de la clase de abajo. El levita y el coso comían todos los días. Ganaban dinero todos los días. Podían mantener a su familia. De hecho, todos los impuestos iban al templo e iban al bolsillo de los levitas también. Iban al bolsillo de... Pero sin embargo, vemos que estas personas de clase media, con sus problemas no superados, sino resueltos al menos, no se hacen eco de las cosas, ¿no? Por lo que decíamos el otro día también. Esta cosa de que a lo mejor nosotros podemos empatizar con los que tienen más dinero porque es a lo que nosotros aspiramos. Nosotros difícilmente empaticemos con los pobres porque no es el lugar donde nosotros queremos estar. Nosotros aspiramos a otras cosas. Entonces no empatizamos. Nosotros siempre empezamos a preguntarnos por qué. Y no, por lo general no se actúa. Se pregunta por qué y después se buscan las mil y unas esquivadas para ver si podemos zafar de esas cosas. Y lo peor de todo es que esto se emparenta con el homicidio. Porque lo que se hace es, se ignora a la persona. Se ignora a la persona. Al negar la atención a las personas, lo que se llama en el Código Penal abandono de persona, abandonar una persona a su suerte, se la termina despojando del valor que tiene como persona. Lo que yo estoy haciendo cuando lo veo, lo observo y lo dejo ahí y paso de largo, es negar que existe. Niego que existe. Es como dice Mickey Vainilla, como hace Capusotto, ¿no? Que dice, bueno, yo no digo que no hay pobres, pero bueno, yo no quiero verlos. no quiero verlos. ¿Por qué tengo que saber que existen? De hecho, Jesús nos dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Pero no porque ellos se acerquen a nosotros, sino porque nosotros, con nuestro corazón misericordioso, tenemos que estar cerca de ellos. Debe haber un evangelio de opción por los pobres, que es el único evangelio posible. No hay otro evangelio posible. No hay un evangelio de opción por los ricos. Hay un evangelio de opción por los pobres. Los ricos se acomodan solos. Y el que necesita viene y se justificará de alguna manera si se quiere justificar. Pero siempre mirando al otro, ¿no? Mirando al necesitado. La indiferencia termina siendo un arma homicida. Y poner distancia es una forma de ejercer violencia. Hablamos mucho de la violencia en nuestra sociedad. Mirar para otro lado es ejercer violencia en contra de las personas más necesitadas. Y esto nos dice que la única manera de conservarnos puros en algunas
circunstancia significa mancharnos las manos. El sacerdote eligió no mancharse las manos con sangre para poder oficiar libremente en el templo. El levita, lo mismo. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, no queremos mancharnos las manos. Y no estoy hablando de meter la mano en la suciedad o algo, sino mancharnos con las heridas del otro, con meterse en la fea, ¿no es cierto? Meterse en la cloaca con el otro. No se nos está pidiendo limosna, se nos está pidiendo una ayuda concreta, se nos está pidiendo lo que ha hecho el buen samaritano. El samaritano que iba de camino, llegó junto a esta persona, a este bulto que estaba tirado en la calle, y dice que al verle sintió compasión. En algunas versiones dice se le conmovieron las entrañas. Sintió compasión por esta persona. Este tema de acercarse a la persona y de tener misericordia y de tener compasión y de lo que la Biblia llama caridad, ¿no es cierto? Ser carismático es ser caritativo, es tener caridad, es ayudar al otro. Primero tiene una dimensión negativa, que es, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos. En otras palabras, no hagas sufrir al otro. Lo segundo, traten a los demás como quiera que lo traten. Hacer positivamente el bien, esto de poner el cuerpo, de encarnar el evangelio y de hacer algo. Hagan algo, ¿no? Le dijo un obrero a un presidente. Y hacé todo lo que desearías pero acá la frase por tratar de explicarla está como mal enfocada. Exactamente lo que dice: hacele al otro lo que el otro desearía que tú le hicieras. No es lo que vos quisieras que te hagan a vos. No, lo que vos pensás que el otro quiere que vos le hagas. Hay un pedido de auxilio y hay una respuesta a ese pedido de auxilio. No es porque si vos sos un tipo, sos un orgulloso, que no querés que te toquen, que no querés que nadie te ayude, bueno, vos lo que querés que te hagan no es que te ayuden. ¿No es cierto? Entonces no le harías eso a la otra persona. Lo que vos tenés que pensar es qué necesita esa persona. ¿Qué pensás vos que desea esa persona que hagas por él? Y lo que se nos invita con esto es que debemos investigar qué es lo que la persona desearía de nosotros en los momentos de angustia. En ver qué es lo que necesita. Bueno, pero yo le di todo. Y la persona, pero a lo mejor no le diste lo que él quería. Tenemos esa cosa, ¿no? Bueno, Dios nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Pero a nosotros no se nos invita a hacer eso, se nos invita a darle al otro lo que el otro necesita en sí mismo. Lo que el otro necesita en sí mismo. El samaritano lo que hizo fue ponerse en los zapatos del otro y entender qué era lo que le estaba pasando a la otra persona. Y esa forma de acercarse y de mirarlo hizo que todas las cosas que él tenía que hacer, seguramente iba apurado para hacer negocio, lo estaban esperando en la casa para comer, a lo mejor se perdió algo en el camino, llegó tarde a un partido de fútbol, vaya a saber qué es lo que le pasó, pero él dejó todas esas cosas de lado y se puso del lado de lo que tenía que hacer, de lo que él creyó que era lo que era más importante, dejó su ego y se metió él, un samaritano, ¿no? Un samaritano es alguien que por el pueblo de Israel es odiado. Alguien que por el pueblo de Israel es un hereje y un pecador. Para ellos es tremendo un samaritano. Y vemos esas cosas dentro de la Biblia, entre los samaritanos y los judíos. Pero acá Jesús le da la vuelta a toda esta historia, y como solamente Jesús lo puede hacer, le da vuelta a la historia a este maestro de la ley y le hace decir algo que no diría normalmente. Porque la conclusión de esto es
que para concluir con la parábola tenemos que decir que debemos superar el odio contra el samaritano y por consecuencia con todos los extranjeros, con todos los paganos, con todos los goy, como diríamos, ¿no es cierto? La palabra que se traduce como extranjero es goy, ¿no es cierto? Alguien que es pagano, alguien que no pertenece al pueblo judío. Al samaritano se le conmovieron las entrañas. Las entrañas indican que lo que sucede, por ejemplo, una madre cuando está por dar a luz, las contracciones, ¿no? Eso es. Y ahí la mujer tiene que olvidarse de que le van a ver la ropa interior y todo lo que sea. Hace fuerza y saca al chico, así lo atienda cualquiera. Hay que sacarlo al chico y ella deja todo lo que tiene que hacer, deja todo. No dice, no, mira, hoy justo tenía turno en la peluquería, hoy la verdad que estas contracciones no me vienen muy bien, vamos a dejar esto y voy a ponerme... No, la mujer deja todo y tiene a su hijo. Y a Dios también se le conmueven las entrañas, viendo nuestra situación y nuestro propio padecimiento. Y después vemos acá estos gestos que tiene el buen samaritano. Se acercó, vendó las heridas, lo curó con aceite y vino, lo montó sobre su propio caballo, su propia cabalgadura. Puede ser un caballo, puede ser un camello. Lo trasladó a una posada, cuidó personalmente de él y pagó la cuenta la primera noche y dejó un anticipo y se mostró disponible para seguir respondiendo con él. O sea, la cosa no terminó en hacer la acción. Hay un compromiso en continuar. La misericordia está en la continuación, está en la entereza y está en el proceso, en involucrarse y en comprometerse en el proceso. En el proceso de la compasión. Esto es un ejemplo práctico que nos responde al, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Es interesante que, ¿quién es mi prójimo? Y todos pensamos que, abuelo de pájaro, el prójimo es la persona que está herida, ese es nuestro prójimo al cual tenemos que ayudar. Porque lo que le pregunta el maestro de la ley es eso. Bueno, ¿quién es mi prójimo para que yo lo ame y lo ayude? Y Jesús se la da vuelta. Él le dice, ¿quién es el prójimo? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Y al otro no le queda otra escapatoria más que decir el samaritano, aquel que él tanto odia, aquel con el cual no se junta. No se trata de hacer quién es mi prójimo, sino de conocer de quién me tengo que hacer prójimo. No se trata de preguntarnos quién es al que le tengo que hacer, sino que yo tengo que convertirme en el prójimo. Se nos invita a nosotros a convertirnos en el prójimo. Incluso si es mi enemigo, como es este caso. El prójimo era el samaritano. Era el enemigo de Israel. Y Jesús le abre la puerta, ¿no es cierto? Y como iglesia deberíamos preguntarnos un montón de cosas. Y estas son las preguntas que quedan como para la semana, como para darle una rumiada en la semana a todo esto y seguir dándole vuelta, porque esto tiene muchísimo desarrollo, si quisiéramos darle mucho más desarrollo. ¿Qué tan indiferentes somos a los problemas de las personas que viven junto a nosotros? ¿Creemos realmente que las personas que están compartiendo la vida con nosotros son independientes de nosotros, o pensamos que tenemos algo que hacer por esas personas? ¿A cuántas personas pudimos ayudar en nuestra vida? ¿Y con cuántas de ellas nos hicimos verdaderamente sus prójimos? No nos está preguntando si alguno de esos era nuestro prójimo. Nos está diciendo a cuántos de ellos que vimos con necesidad y nos cruzamos en nuestra vida nos hemos hecho nuestros prójimos.
nos hemos hecho su prójimo, perdón. Y sabemos que hay gente que nos resulta molesta, que verdaderamente nos cae mal, nos cae gordo, nos caen pesados, y nos deberíamos preguntar con quién nos cuesta hacernos verdaderamente prójimos. La iglesia tiene que preguntarse si realmente está preparada para hacerse prójimo de una sociedad que la necesita, que está pidiendo a gritos, y que nosotros pasamos de largo, porque estamos más ocupados en nuestras reuniones y en nuestra justicia propia, en lavar nuestras culpas, en lavar nuestras conciencias, y hay que ver si realmente estamos encarnando el Evangelio y somos, como diría Pablo, cartas leídas, ¿no? O Pedro, no sé. En este momento me perdí. Pedro o Pablo dice que somos cartas leídas, ¿no? Entonces es necesario que pensemos en eso, en esta semana.